Ya chicos, entonces como les decía, hemos iniciado con el origen de la filosofía, donde se dio el principio, la contraposición mito-logos. No se olviden, el mito es una explicación de sentido fantástico, con ciertas cosas de la realidad que se trata de explicar. Vimos que la filosofía comienza con esta contraposición, tratando de darle un sentido racional. La razón principalmente es el fundamento de la filosofía y este sentido lógico de entender el mundo de una forma ordenada, por lo que vamos a comenzar con esta pregunta, con este inicio de la clase. ¿Qué conoces sobre el origen y evolución del universo? ¿Algo sabemos sobre el origen del universo? ¿Qué sabemos sobre esto? A ver, ¿qué conocemos sobre el origen del universo? Vamos, señor Castro, a ver, sobre el origen del universo. ¿Qué sabe? ¿Qué conoce? ¿Qué ha escuchado? Que se originó al Big Bang. Después, Se originó a partir del Big Bang. Explique qué es el Big Bang. que antes de eso había una masa y esa masa explotó. De ahí explotó y se quedaron partículas y esas partículas son planetas y todo eso. O sea, explotó una masa y se generó todo. Ya, bueno, a manera de resumen. Ya, muy bien. ¿Quién más? Vamos a ver, Fernando Mejía. ¿Qué más sabemos sobre el origen del universo? ¿Otra explicación? Además del Big Bang. Que Dios creó todo el universo en 7 días. Ya, Dios creó todo el universo en 7 días. Muy bien. ¿Qué más sabemos sobre el origen del universo? Dulce María. No sé, Lice. Algo se ha de acordar, pues. ¿Qué más sabemos? ¿Otra explicación? ¿Alguien más otra explicación? Que fue por una cosmología. ¿Cómo es eso? Una cosmología. Tengo que repetir el término cosmos, ¿ya? ¿Quién más? Otra origen, principio. Nadie más se acuerda. Dios o el Big Bang, nada más. Bueno, Por una bueno. A ver, expansión. perdón. Por una gran expansión. Bueno, esa es la teoría del Big Bang, la gran expansión, la explosión. ¿No se acuerdan otra? No hay otra más. ¿Qué significa universo? ¿De dónde proviene el concepto universo? ¿Quiénes creen que se preguntaron primero por esta idea del universo? Hemos hablado algo del origen, el Big Bang o la explicación de Dios, que no son consideraciones que las vamos a tomar directamente en filosofía, son principios que nos tratan de explicar cómo se originó, cómo se dio, cómo se pensó todo el universo. La evolución del universo también está ligada al principio. En la explicación del Big Bang, después de la gran explosión de las primeras partículas que dieron origen a todo, se va generando un proceso de unificación y expansión del mismo. ¿Sí? Bueno, sabemos por lo menos algo sobre esa teoría. Cuando hablamos del origen del pensamiento filosófico, hablábamos de la contraposición entre el mito y el logos, como ya enuncié al principio. Hay una preocupación de explicar el mundo, de explicar la realidad, de explicar el origen de toda la realidad de la naturaleza. Y los primeros filósofos, ¿cómo se llamaban? Presocráticos. Ya, los primeros filósofos llamados de varias formas, entre esas presocráticos, también llamados, así les denominaban,
físicos, o también llamados cosmólogos. ¿Cuál era su preocupación principal? ¿Cuál era la pregunta? Lo mismo que estábamos haciendo. El origen del universo. El origen del universo, perfecto. Se llaman presocráticos, algunos los llaman presocráticos, a otros los llaman físicos porque todas las explicaciones, según lo que se vio en el video, eran de carácter físico, ¿sí? Todo estaba en la realidad. Y también se les llamaba cosmólogos porque su preocupación principal es el mundo, el origen de la realidad, el mundo, el cosmos, lo que existe, ¿sí? Ellos estaban preocupados de esto, de comprender, entender la realidad, de entender el mundo, de entender cómo se origina, de ahí el amos. ¿Alguien recuerda qué significaba esta palabra? ¿Qué significaba cosmos en griego? ¿No? Bueno, no se preocupen, ya vamos con eso. Entonces, tiene que quedar claro esto. Para en entender el mundo, ¿sí? El cosmos, son llamados presocráticos, físicos, cosmólogos, e intentan aprender o entender el origen. ¿Cómo se decía este origen, principio, inicio en griego? ¿Cómo decíamos origen, principio en griego? ¿Nadie? Origen. ¿Sí? ¿Cómo se decía origen, principio? Lo que buscaban los primeros filos, buscaban el origen. ¿Y cómo se decía? Buscan el arjé. No se olviden esta palabrita en griego, ¿sí? El arjé significa principio, inicio, origen, ¿sí? Si yo les digo entonces, ¿cuál cree ese filósofo que fue el principio o el inicio de todo, de toda la realidad? ¿Sí? Esos son los primeros filósofos que trataron de dar una explicación, buscar el arjé, el principio de toda la realidad. Eso es lo que intentan, buscar el principio, el arjé de toda la realidad. Preguntas los mitos, y alguien puso el ejemplo de la creación de Dios. Esa explicación de la realidad intenta mostrar, fuera de lo físico, en cuestiones míticas. Cuando la filosofía nace, los primeros pensadores se dan cuenta que no es suficiente para entender el mundo esa explicación, contraponiendo sentido lógico, racional, desde el discurso, es decir, desde el logos, desde el discurso racional, al origen de todo. Y así nacen los primeros filósofos, socráticos, físicos o cosmólogos. Buscan el arjé, esta palabra en griego, que significa principio, inicio de todo, ¿sí? Eso es un resumen de lo que hemos estado hablando. La creación del cosmos es una actividad, no es una actividad, mejor dicho, ajena a la vida cotidiana. Dentro de los filósofos, de los primeros filósofos, no era ajena a la vida cotidiana, eran personas que estaban todo el tiempo relacionándose, buscando en lo cotidiano una explicación al mundo. El pensamiento griego describe los misterios del universo que es la realidad. Para poder entender las preguntas fundamentales, acuérdense cuáles eran. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿De dónde viene todo? ¿Por qué están a responder estos primeros filósofos? Y todas ellas se relacionan con el concepto cosmos. Todo esto está como una explicación del cosmos. En griego, cosmos, ¿qué significa? ¿Alguien explicaba cosmos? ¿No? Cosmos en griego significa orden. Y está relacionado directamente con el mundo ordenado. Quiere decir que los primeros filósofos que estaban buscando que este mundo debía tener un cierto orden, de ahí la palabra cosmos. ¿Con qué relacionamos la palabra cosmos en la actualidad? Si ustedes le dicen cosmos, ¿con qué lo relacionan? Definan cosmos. No las maquinitas de videojuegos, pero ¿con qué se relacionan los cosmos? ¿Alguien sabe? Los astros. ¿Escuchado? Con el espacio exterior. Con los astros, con el espacio exterior, con los astros, con los planetas, con el universo. Llamamos cosmos, porque la palabra griega significa orden, un mundo ordenado, una realidad ordenada. Los griegos pensaban que el universo tenía orden, tenía un cierto orden. Por lo tanto, va a relacionar directamente con esta palabra. Si yo digo en esa época o hablo del principio de todo es el agua,
tiene que tener un cierto orden y le va a ordenar al mundo el principio de todo. Ahora, estos primeros filósofos, estos primeros pensadores, son los que van a explicar esta realidad, cómo el mundo se adapta. Los primeros filósofos, vamos a ver a tres más importantes. ¿Cuáles estaban en el video? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el primer filósofo que pudimos nombrar? Tales de Mileto. De la ciudad, de la localización Mileto, plantea un principio. Antes de eso, vamos a ver un punto importante de Tales de Mileto. No hay nada escrito que nos identifique que Tales de Mileto realmente existió. ¿Qué filósofo habla sobre Tales de Mileto? Es Aristóteles. Aristóteles afirmó y desde ahí se toma la filosofía. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy probable que muchos de estos ámbitos filosóficos no sea solo Tales, no sea que haya muchos más pensadores que se han perdido a lo largo de la historia. Eso hay que tomar en cuenta, porque mucho de la historia, si hablamos nosotros solo en este caso de filosofía, por la quema misma de la Biblioteca de Alejandría y por muchos ámbitos que han impedido que sigamos el rastro de estos filósofos. También en la Edad Media, muchos de los textos que no eran, perdieron bajo la perspectiva de que estaban en contra de la visión de la religión de la época. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Aproximadamente estamos hablando del seguramente hasta el 546. ¿Y por qué digo aproximadamente? Por la misma consideración de que Aristóteles es el que nombra a Tales de Mileto como... ¿Cuál es el origen o el principio de todo para Tales de Mileto? El agua. El agua. ¿Por qué dice esto Tales? Porque se dio cuenta que cuando él salió al desierto, se dio cuenta que cerca de donde había el agua, habían muchas plantas. Ya, si nosotros observamos, por ejemplo, tenemos la perspectiva de un desierto. ¿Qué significa? Que Tales observa que alrededor de estos oasis, de estos lugares que contienen agua, la vida se va generando. Y es que el origen es vida. Y si nosotros tenemos esta perspectiva de que el movimiento, la vida es lo que le mantiene con sentido al mundo, entonces el principio tiene que estar con algo relacionado, origen al agua. ¿Sí? Después habrá contraposiciones de estas perspectivas, pero la filosofía ya nace con este criterio. ¿Sí? Es algo netamente físico. Nace de la filosofía, es la contemplación, es el observar el mundo, no ese observar estático, ese observar cada vez cambiante. Acuérdense que hablaba Tales de Mileto en el video. Pidió conocer y los oídos. Ya, ¿cuál era la consideración Que quiere principal? decir que la materia y la vida tienen que ver con las piedras magnéticas porque se dio cuenta que... Bueno, habla sobre la consideración también de estas visiones, magnetismo, es decir, hay un estudio principalmente de dos ámbitos fundamentales. No se olviden de Tales de Mileto en la geometría también, no se olviden de Tales de Mileto en la consideración de la física. Hay dos elementos que se van conformando, la filosofía, sino que el principio de la filosofía es propiamente el principio de la ciencia. Y se va conformando un estudio profundo de lo que da origen a la realidad. Bien, entonces el origen de la filosofía se da en este ámbito. Dos consideraciones importantes para Tales de Mileto, o dos ámbitos de la ciencia, tanto la geometría y lo que sería la perspectiva de la astronomía. No se olviden que también habían explicaciones de cómo estaba conformado, habían intenciones de datos. Otra de las consideraciones de por qué la filosofía se da aquí, en Grecia, y no en otros lugares, es por cómo tiene la facultad o la facilidad del teoría que los griegos observaron y entendieron solo a partir de la contemplación, solo del observar cómo las estrellas se posicionan. Gracias a las más largas y la posibilidad de ver en detalle las estrellas como si estuvieran tan cerca al ser humano, es también otra de las consideraciones porque la astronomía es un avance grande. Vimos otro pensador y otro filósofo que dio origen a la filosofía, que habló sobre estos temas. ¿Cuál más era? Después de Tales. Anaximandro de Mileto. Anaximandro de Mileto. ¿Qué dijo Anaximandro? Sacó la hipótesis de que la Tierra no era plana y que el universo era... Bueno, hay una consideración, el principio de la consideración del infinito. ¿Qué más de Anaximandro? Él apoyaba la hipótesis. Creo A ver, ¿quién estaba hablando primero?
La hipótesis de... Fue el primer filósofo que defendió la hipótesis de que la Tierra era redonda y no Ya, plana. una de las consideraciones importantes que se dan cuenta, y desde la perspectiva misma de Tales de Mileto, desde la filosofía de la caída que tiene la Tierra, ¿sí? Es decir, esa perspectiva de que los barcos se van alejando y cayendo en el horizonte. Anaximandro también se da cuenta de esa perspectiva del universo diferente a la época y plantea un concepto que es el infinito, que el universo es infinito. Y es muy importante para las consideraciones posteriores. El concepto principal le llama de una forma, a lo indeterminado. Apeiron. Perfecto. El apeiron. Apeiron, que es directamente lo indeterminado, pongámoslo así para que no se confunda. El apeiron. El origen de la realidad está en algo que tal vez en ese momento yo no lo podía determinar, pero que necesariamente es infinito y que es determinar, es aún así un elemento físico. Podría ser la consideración tal vez de esa partícula que dio origen a todo, un elemento que dio por medio de... Estoy refiriendo a qué se parece esta explicación de Anaximandro en la actualidad. ¿A qué se parece esta La teoría del explicación de origen. Anaximandro? ¿A qué? La teoría del origen de todo a partir del Big Bang. Ahí. Primero, el universo es infinito. Stephen Hawking, desde su visión del origen del universo, después de cambiar la perspectiva de que Dios puso la partícula de origen, cambia la visión de que el universo es infinito. Significa que la partícula estuvo y siempre va a estar ahí. Anaximandro dice algo parecido. El origen de todo es algo que yo no puedo determinar. Un elemento divino no es un elemento metafísico, no está más allá de la física. Tiene que ser algo físico, tiene que ser algún elemento netamente del universo. Y este elemento, con esta, le da origen a todo. No parte de un estado ideal, no es una idea, no es una visión, es algo netamente físico y concreto. Anaximandro habla la perspectiva de lo posible, de que las cosas se posibilitan a que existan. Algo más sobre Anaximandro de Mileto, que se acuerden. No se olviden entonces. Indeterminado. ¿Sí? Indeterminado no con el sentido de que no exista o que sea más allá de lo físico. Es algo físico que por existencia está antes de la misma existencia. Y a eso le llamó en griego apeiron. Después de Anaximandro vimos Axímenes de Mileto. Anaxímenes de Mileto. Anaxímenes. ¿Cuál era la El origen, perspectiva de el Anaxímenes? origen de la vida está en el aire. Ya, contrapuesto a la perspectiva de Tales de Mileto, para Anaxímenes concreto, acuérdense de Anaximandro. ¿Qué decía Anaximandro de Mileto? Anaximandro decía, no puede ser lo que planteó Tales, no puede ser de esa forma, no puede ser algo que sea principio. Anaxímenes se relaciona un poco con Tales en el sentido de que utiliza un elemento que lo podemos todo el tiempo observar, no habla de... Y este concepto es algo complejo en el sentido de que es el aire, pero ¿por qué llega a esta conclusión? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué llegar a la conclusión del aire? Porque se dio cuenta que ese aire puede ser tanto frío como caliente y que cuando se convierte caliente y con la rarefacción puede convertirse con eso hace frío. Ahí hay que no llegar todavía al fuego, porque el filósofo Heráclito habla sobre el cambio constante y la consideración compleja de la explicación de Heráclito. Ahora, el aire, como consideración como tal, permanece la perspectiva de que el elemento de la naturaleza, como característica más general, es el aire más que el agua. Si nosotros vemos también ciertos espacios, el agua no es del todo visible o presente, por decirlo de alguna forma, pero el aire está rodeando en general a toda la perspectiva. Característica del aire es el principio universal de todo el cosmos, para establecer con ello una síntesis entre lo indeterminado de Anaximandro y el agua de Tales. Es decir, que Anaxímenes intenta síntesis entre lo que dijo a Anaximandro, algo indeterminado, y para Anaxímenes, algo indeterminado, el aire. No lo puedo
sostener, no lo puedo tener, pero está ahí. Entonces, tiza con la relación al agua, por ejemplo. También dentro del agua y la consideración del aire. Entonces, si tiene razón Tales y tiene razón Anaxímenes, el agua y lo indeterminado es el aire. Por ahí va la explicación o la visión general de lo que está diciendo Anaxímenes. No es solo ni entonces Tales con una explicación, Anaximandro con la visión opuesta de Tales y Anaxímenes intenta sintetizar. Dice, no me voy a ir ni por lo uno ni por lo otro. Esto es muy importante en cuanto a Anaxímenes. ¿Por qué razón? Listos. Porque Tienes 5 minutos a mi hermano, por favor. intenta realizar una síntesis. Ya, listo. Entonces, comenzamos directamente con Heráclito, Demócrito y los filósofos de estas épocas. Gracias, jóvenes, gracias. Ahí cerremos el vídeo. Gracias, chicos. Entonces, con eso terminamos la clase. Eduardito, si es tan amable, le pausamos el video.